Soy Sol Castillo y estoy aquí en México, en la ciudad, bellísima Ciudad de México, y contentas y felices de poder saludar. Por cierto, un saludo muy fuerte para la gente que nos está observando y mira en otros países, como nuestros amigos de Costa Rica, de Perú, de Bolivia, Guatemala, Estados Unidos, Colombia y muchísimos lugares que en este momento, pues bueno, nos estamos enlazando para esta información y que nos da mucho gusto saludarlos. Me da todo un placer porque hoy les tenemos unas novedades que yo creo que les van a encantar. Bueno, para empezar, pues déjenme platicar un poquito porque esto que van a escuchar el día de hoy es nuestra historia. Es una historia que comenzó afortunadamente, como siempre hay un trayecto en nuestra vida normal, donde pasamos cosas de repente como complicadas, pero cuando tú encuentras algo, ¿verdad?, que es precisamente lo que empiezas a enfocar y edificar, es cómo cambiar un estilo de vida. Y a lo mejor a mí eso fue lo que me empezó a pasar. De hecho, te quiero comentar, tengo dos hijos, Gustavo y Ángel, que inclusive en ese momento, bueno, pues uno tiene ahorita 34 años, el otro tiene 29, ya no son unos jóvenes así tan tiernos, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Te voy a platicar por qué se hizo este sistema de Cromasol, que es una empresa y un orgullo mexicano que tenemos acá, pero aparte se volvió como un fenómeno, se volvió como un boom, así como decimos aquí en México, porque esto empezó a encantar, empezó a gustar. ¿Realmente a qué se debe todo esto? Aquí hicimos algo que por fin en la historia de crecimientos de los negocios más inteligentes tuvo que haber brotado. ¿Por qué? Porque curiosamente hay algo que tú puedes ver y acondicionar en tu estilo de vida. Hay algo que tú no puedes quitar por todos los medios que quieras, que se llama tu familia. Así que hoy te vamos a empezar a platicar por qué realmente se hizo esta historia. Y bueno, deja platicarte un poquito cuál es la base. Yo soy de alguna manera, pues digo, yo soy una hija mayor, soy la mayor de 7 hermanos y me da mucho gusto porque me tocó ver cosas un poquito complicadas. Por ejemplo, ¿quién de ahí no ha pasado problemas familiares de repente, pero por complicación económica? Al menos en mi caso fue así. Y yo vengo de una familia, te platico, no de tan buenos recursos económicos, pero sí de mucha gente que es muy trabajadora, que es aquí en México es la gente que no descansa un solo día por trabajar, por tener un ingreso en su casa. Como fui comerciante muchísimos años, digo, aquí en México hay un barrio muy conocido llamado Tepito, y ahí, bueno, yo crecí totalmente en una forma de comerciante ambulante. Esto te lo voy platicando para que vas viendo el por qué empezó esta parte de la libertad. Entonces, era una forma de trabajar, pero sin una forma ni un horario de trabajo y que me permitía hacer y complacer mucho mi tiempo. Y de esa manera yo vi ingresos que se me daban, pero no los que yo quería, no los que yo necesitaba. Realmente en México, pues la gente somos muy trabajadora. Aquí la verdad es que entramos a todos los recursos económicos siempre y cuando la familia pues tenga que comer. Pero pasaron algunos años y yo empecé a formar algo muy importante, una profesión. Tengo una licenciatura en relaciones comerciales, pero también me pasó algo muy curioso. A veces, aunque uno es profesionista, no siempre tiene la ventaja de conseguir o ganar lo que tú necesitas, porque ese era tu sueño dorado. A menos en mi caso era como pensar en un trabajo así, con un jefe guapo, con un carro, con un buen sueldo, como decimos aquí en México. ¿Y qué crees? Nada de eso funcionó. Y tuve la gran ventaja, de hecho, que inclusive con el paso del tiempo me di cuenta que la cosa no iba a ser tan fácil para mí. ¿Qué empieza a suceder? De repente que hay gente muy inquieta, yo creo que tú eres como yo, de alguna manera, que te empiezan a gustar muchas cosas. Ahí me empezó a gustar el movimiento, la economía. De repente empecé a notar que había que hacer algo diferente, no un trabajo normal, sino tenía que ser algo anormal, como le llamamos aquí, porque si no, no íbamos a pasar de lo mismo. ¿A qué se debe esta parte de haber hecho un plan muy distinguido? Es que yo empecé en una ocasión, por azares del destino, estaba yo ya casada, tenía yo mis hijos y de repente brotó algo por ahí en un anuncio de periódico, se encontró una oportunidad y era la primera vez que tuve un encuentro con lo que ahora se llaman suplementos alimenticios. ¿Qué sucedió en esa parte de los suplementos? Pues empecé a conocer que hasta el tipo de alimento era diferente, que no era lo clásico que aquí en México nos mantenía como bien alimentados. Me di cuenta que en México, como en todos lados del mundo, hay mucha anemia, hay mucha falta de alimentación correcta y de repente mi familia se empezó a enfermar, muchos empezaron a morir de una manera muy rara por falta de alimentación correcta, que aunque no lo creas, eso sucede mucho cuando no estamos totalmente bien informados. Como solamente nos acostumbramos a trabajar y jamás a ver hasta que vas a ver un médico porque es la única manera que te preocupas por tu cuerpo, ahí yo empecé a notar una diferencia, que al empezar a tomar suplementos es una forma diferente de vida, pero también los suplementos tuvieron que ver algo muy importante, al menos para mí. Me di cuenta que a veces no todos siempre es bien tomado. Estuve en una empresa, afortunadamente, que me llevó, yo llevo 30 años acá, y 30 años que empecé a conocer la diferencia. Nomás imagínate que estuve en una empresa donde me tienen que tomar muchísimas tabletas para poder tener un resultado
Y me llevaba mucho gusto porque yo soy de la gente que no puede pasar, de hecho, y se atraganta mucho con tabletas. Bueno, me costaba mucho trabajo, pero me decían que de esa manera, pues yo iba a poder cumplir muchos sueños, como el caso de ellos que a mí me hablaron en esa empresa, que es una empresa de multinivel, me hablaron de carros, me hablaron de sueños, me hablaron de casas, y yo estaba muy contenta y me dijeron que inclusive yo iba a poder ganar aquí en México, digo, 10,000 pesos mensuales, dólares, ¿verdad? Pues de alguna manera $1,000 mensuales. A mí me encantó mucho la idea porque dije, algo extra a lo que tengo, me llamó la atención y dije, yo quiero conocer. Bueno, pues por esa parte empecé como a tomar lo que me decían, pero ¿qué crees? No iba de acuerdo conmigo las tablets. Y en México no es muy común eso, precisamente, pero todo eso era porque de alguna manera pues había que hacer algo diferente. Y allí estuve 5 años trabajando y haciendo lo que me dijeron. Me gustó la experiencia, lo que no me gustó fue el resultado. 5 años después resulta que no fue tanto así como me habían dicho en el resultado. Y bueno, esto empieza a cambiar un poquito el estilo. Y para empezar, pues yo comencé mi negocio. En ese tiempo estaba yo casada, ¿verdad? Y de hecho, pues lo fue en una parte familiar. Pero después se presenta otra oportunidad y me llamó la atención algo porque en esta empresa, que ahora es una empresa americana, pues ahí se pagaba mensualmente y bueno, sonaba muy bueno como un ingreso extra. Lo que no fue muy bueno fue cuando de repente me empiezo a dar cuenta que a veces las partes mensuales pues, no alcanzaban. Y de pronto aparece otra empresa que curiosamente su única diferencia era pues que iban a pagar a la quincena. ¿Y qué crees que hice? Que me voy para esa empresa, ¿verdad? Precisamente porque iban a pagar a la quincena. ¿Sabes lo que es para una mujer tener un ingreso diferente, pero que lo veas más cercano a tu realidad? A lo mejor por eso me quedé, pero ahí tuve un éxito rotundo. La verdad que fue una empresa y un orgullo mexicano, que también es una excelente empresa. Allí estuve 20 años en esa empresa y me encantó la forma, pero durante el camino sucedieron cosas un poquito desagradables. Digo, te les voy a ir contando por qué. Porque todo lo que tú vas a ver aquí en Cromasol tiene su historia. Todo lo que yo empecé a formar es porque fue por lo que yo empecé a vivir. O sea, y eso es algo que te voy a empezar a explicar poco a poco el concepto. Por ejemplo, yo duré 20 años y me di cuenta de repente porque me fue muy bien, gané fortunas, digo la verdad, fue una empresa que orgullosamente te platico que en un buen camino de empezar. Hay jerarquías en esas empresas de crecimiento por redes de mercadeo y curiosamente mi familia y yo tuvimos un hecho increíble, nos hicimos diamantes en 6 meses. Nunca en la historia se había hecho que alguien se hiciera diamante en 6 meses. Era tanto nuestra intensidad o tanto nuestra necesidad que fue justamente lo que empecé a notar. Porque donde yo había estado en una empresa americana, me comentaron, de hecho, que por qué me iba a cambiar. Y yo le dije, porque no veo cosas reales, veo solamente trabajo, pero no veo lo que se me platicó, lo que se me cumplió. Bueno, ya sabrás que a veces te culpan y te dicen traidora, malinchista, ¿cómo te atreves? No respuesta a la playera, ¿verdad? Dije, sí, lo que no traigo es la plata, el dinero, los dólares, es lo que no traigo. Traigo la playera totalmente puesta, pero lo que traigo, y en las escuelas no saben de eso, solamente saben de que si no hay ingresos, no hay escuelas, no hay comida, no hay muchas cosas. Y a lo mejor por eso, toda esta parte que estamos comentando es porque tuve esa gran fortuna de haber hecho un desarrollo muy rápido y esos 30 años que estuve platicando, fui viendo la diferencia de qué había que usar afortunadamente. Y bueno, pues como todas las historias, hay algo de repente donde resulta mucha inquietud. Estando 20 años en una empresa de crecimiento de red de mercadeo, me di cuenta que en esos 20 años que yo estuve, había muchas cosas que había que cambiar. Yo vengo de una familia, increíblemente, donde las mujeres tienen que solventar mucho los gastos. De repente los esposos empiezan a morir y las mujeres empiezan a quedar solas, que fue el caso de mi mamá. Entonces, y hay gente que a veces no se queda sola, solamente porque se muere alguien. A veces son por divorcios, como de repente me pasó a mí. A veces pueden pasar por muchas circunstancias que a veces hay familias que de repente provienen solas y tienen que empezar a construir algo para sus familias. Entonces, en esos 20 años que estuve como distribuidora, me di cuenta que había que hacer algo muy diferente, al menos en mi México, algo donde yo sabía que teníamos que hacer un cambio. Y bueno, te platico por qué la historia de Cromasol empezó a brotar. Uno, empezó por una historia que un día nos tocó una situación muy complicada, muy difícil, donde de repente mi socio no está muy de acuerdo en que habíamos hecho una unión y que habíamos hecho un trabajo juntos y de repente como que se enoja y nos deja en la nada. Empezamos a partir de una historia muy complicada, muy difícil, y en ese proceso, porque yo llegué a ganar una buena cantidad de dólares, ganaba muy bien. Y mira, qué tan bien se ponía que en ese momento, digo, ganar 200,000 pesos o de alguna manera, o $200,000, perdón, es importantísimo lo que yo generaba. Pero un día de repente el socio se enoja y nos deja a mis hijos, a mí, en la nada. Pasa una historia diferente, tengo que empezar a hacer todo cambio en ese momento y de repente pues la vida cambia. La vida cambia después de tener casa, choferes, oficinas, vuelvo a comenzar otra vez en la historia
y me doy cuenta de algo increíble. La familia comía todos los días, la familia seguía con la misma estructura de vida y yo ya le había enseñado ya que la cosa tenía que ser diferente porque así lo llevé. Habían viajado mucho, habían tenido los mejores movimientos y de la noche a la mañana a mucha gente, a mí me pasó eso y tuve que reestructurar otra vez. A lo mejor a ti te pasa lo mismo, ¿no? Pero aprendí algo muy importante. Entonces, llegó un momento en que tuve que dar las gracias donde trabajaba, hacer un cambio rapidísimo y empecé a estructurar y el por qué tenía que salir algo diferente. Por eso nace la palabra Cromasol, porque croma al final de cuentas era solamente un nombre que pedía hacer un cambio total y Cromasol significa colores y sol por ti servidora, porque soy Sol Castillo a tus órdenes, y ahí empezó a unir la parte, pero esta parte habían hijos, yo, mamá, y algo que yo empezaba a ver aquí en México. Y a mí me llama la atención 4 aspectos muy importantes. Aquí en México la gente está muy insatisfecha. Por ejemplo, hay gente que son empresarios y que con muy bajos costos o costos fijos, la gente le gusta generar más ingresos. Hay gente, por ejemplo, que inclusive son gente que son trabajadores, pero la gente que trabaja quiere hacer algo sin dejar su trabajo porque es lo que le repercute una buena utilidad. O también hay gente que inclusive, gentes profesionales de mercadeo, hay gente profesionales como yo que lo viví 30 años y que me encantó la forma de empezar a trabajar así. Hay de varias empresas que un día conocieron mucho y de repente, ¿verdad?, quieren volver a retomar algo que les provoque un resultado porque se llama libertad financiera. Y curiosamente, pues hay esta gente que le gusta inclusive la parte de ventas, que inclusive puede generar comisiones a través del mismo equipo de vendedores que va haciendo y va haciendo también todo un equipo de trabajo. Así que para todos los conceptos estamos presentes en este caso. Y así comienza en el 2010 una empresa orgullosamente Cromasol. Y Cromasol, con mucho cariño y con mucho corazón, se empezó a diseñar porque siempre llegamos a la conclusión de que todo lo que se iba a hacer en esta empresa iba a ser lo último que se va a hacer. ¿Por qué? Porque solamente, al menos en mi caso muy personal, me he enamorado tanto del proyecto de eso que empezamos a desarrollar cosas que hacer. Paso número 1. Esta empresa empieza a pagar, fíjate bien, a la semana. Algo insólito, algo increíble. El hecho de que te paguen a la semana para mucha gente nos cae así la forma tan grande de ver este resultado. Una parte muy interesante que decía, la gente si recibe dinero rápido, rápido nos quedamos. El dinero puede ser una motivación, pero es más que una motivación, es una gran necesidad de llevar de emergencia y empezamos a elaborar un plan muy especial que pudiera suceder. Ejemplos número 1, pues bueno, empezamos a primero que el pago tenía que ser semanal, nos sentamos con Gustavo, empezamos a platicar qué hacer y salieron los números y aquí te voy a presentar este cuadro. ¿Qué queríamos hacer? Uno, como yo ya había hecho muchas cosas como distribuidora, por ejemplo, empezamos a notar que yo tenía una casa, y en esa casa cuando empezaba como distribuidora, pues no era mi gran motivación para que alguien la fuera a conocer y ahí diera una reunión. Entonces nos ocurrió empezar a poner sucursales, y dentro de las sucursales, que ahorita ya tenemos 42 sucursales en este momento, fíjate, 42 sucursales, que ha sido las cosas más increíbles. Comenzamos con la primera aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, y de aquí se empezaron a abrir muy rápido y se empezó a llamar como un fenómeno. Entonces, empezamos a abrir estas sucursales y empezamos a instalar un lugar donde pudiera la gente tomar capacitaciones y con todo equipado, con proyectores, con sonidos, ¿verdad?, con todo un display precioso y de repente que la gente se pusiera con todas las ganas de que no podían motivarse en su casa, pero sí podían motivarlos cuando van a una sucursal. Entonces yo quería que la gente tuviera como un tipo de oficinas sin que les costara un quinto y que cuando de repente ya la cosa cambiara, pues ya tendría que haber algo totalmente diferente. Y eso fue la primera parte, que fueron unas sucursales con todo el cariño y muy bien equipada. Y se han hecho tan profesionales ahora que la gente ya cada vez que dice Cromasol, yo te voy a invitar a donde está mi oficina, donde está el lugar, los llevan allí y miren, ahí la gente puede hacer sus compras, puede hacer lo que quiera en esas sucursales. Y algo insólito, hasta los domingos abrimos. Eso nunca había pasado porque cuando uno se convierte en distribuidor, lo que más uno quiere es tener todas las puertas abiertas porque de repente pues así comenzamos con mucha urgencia. Entonces, primera parte, increíble que fue así. Así empieza nuestra forma de ganar y empezamos con un detalle muy importante. De repente empezamos a notar que a la gente al empezar a hacer sus compras, había un fenómeno también igual. Se nos ocurrieron los viajes. Y ya hay unos viajes que ahorita que acabamos de llegar, y hay unos viajes de repente donde puedes ir, te platico, no solamente tú. Yo conocí empresas que solamente iba el titular, solamente el que tenía el derecho a este lugar, pero aquí llevamos no solamente esposa o esposo, llevamos a los nietos, llevamos
a la mamá, a la suegra, para que veas que con eso hasta te va a perdonar. O sea, llevamos a todo mundo, porque ¿a qué te sabe un viaje si no estás con lo más querido que es tu familia? Y la gente empezamos a ver de qué manera se podía hacer y ponemos calificaciones muy sencillas de producción para que la gente vaya a los viajes y te va a platicar todo pagado, todo pagado. Yo estuve en una empresa que me tocó ver justamente que cuando la gente calificaba, sí cierto, llegaba a los viajes, calificaba, pero tú les veías el bolsillo y llegaban sin dinero. De repente visitábamos lugares y la gente no tenía ni para poder comprar algo. Y lo que tenía que hacer de repente es como tratar de hasta de vender productos en el camino para poder tener dinero para esos viajes. Yo no le encontré ninguna ventaja vivir así. Entonces lo que hicimos fue diseñar unos viajes en la cual de repente la empresa te pagara todo, 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 todo. De repente, estando ahí en este viaje, desde los aviones, desde que llegaras, desde la alimentación, desayunos, comidas, cenas y todo lo que se antojara en esas habitaciones, todo está pagado por la empresa. Bueno, hay gente que aquí en México nos gusta hacer como de repente pues un poquito más así, más pachangueros, como decimos aquí en México, pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que hay gente que inclusive se toma sus copitas, pues también te platiqué que aquí las fiestas son tan agradables que hay gente que le gusta y con cosas moderadas los disfrutan, todo está pagado por la empresa. De hecho, hacemos unas fiestas donde la gente, invitamos a la gente, invitamos grupos musicales, ¿verdad? Para que aquí la gente sea muy divertida, música en vivo, o sea, es una fiesta que toda la gente espera con ganas. Eso sí es un viaje, eso sí es una forma de disfrutar, y que no que estés pensando qué vas a comer, con qué vas a pagar, o sea, que tienes que ir a buscar lo más económico. Aquí en Cromasol es un hecho que tengamos que cumplir la necesidad de todos y eso fue una forma de ver. Así que esos viajes, ahorita acabamos de ir a la Riviera Maya, una de las playas más increíbles que existen, y ya te darás cuenta en nuestros videos que estamos viendo por allá, tú lo vas a presenciar. Son unas historias que de veras, donde la gente dice, yo nunca he vivido una historia así, es más, nunca hubiera podido pagar algo como lo que estoy viendo en este viaje, aunque hubiera trabajado toda mi vida. Entonces, somos algo diferente, algo extraordinario. Deja de los viajes. Fíjate qué increíble. En mi vida personal nunca pude estrenar un auto, nunca pude tener un carro. Y la gente me decía, por ejemplo, siempre me comentaba, cuando te vaya bien me avisas. Ay, cuando bajes de peso me avisas. Ay, de repente cuando te vaya muy bien, ¿verdad? Me avisas. Pero te voy a platicar qué fue lo más importante. Nosotros empezamos a elaborar, para empezar este sistema de trabajo, un producto que nos empezó a abrir todas las puertas. Y es un producto que se llama Supernova. Este producto tiene algo increíble, el sabor y todo lo que tenemos aquí en la empresa. Ahora que veas de repente un video donde yo platico de los productos, para que lo busques por favor, ahí vas a encontrar la información de la planta donde nos elaboramos, la forma en que se desarrolla, se te va a antojar. El Supernova, por ejemplo, es el producto que nos abrió las puertas por todos lados porque es un energético. Soy mamá y tú también igual como padre de familia, o aunque no seas padre de familia, ¿verdad? Pero al final de cuentas necesitas energía, es lo mejor que puede haber. Este producto te lo tomas y aparte tiene fibrita, y la fibra hace que tu estómago se empiece a reconstruir y empiece a limpiar mucho de lo sucio que tenemos, porque curiosamente combinados los dos se empezó a ver una ventaja muy grande. Este producto, cuando se lo toma, hay gente que hasta empezamos a bajar de tallas, empezamos a bajar de peso y al final pues también tenemos mucha energía. Es el producto que nos ha permitido estar a la vanguardia y es el más gustado de todos, porque lo primero que tenemos que ver era que tenía que ser un producto que realmente lo necesitáramos, que realmente lo usáramos y que fuera para toda la vida. No que se te obligara, sino que lo usaras y que lo tomaras por gusto, por placer, porque es realmente el tema más importante de este sobre. Así comenzamos con el Supernova. Tenemos más, obviamente que tenemos más productos, de hecho nosotros tenemos, por ejemplo, una parte muy importante, tenemos unas guías de producto para la gente que está viendo toda esa parte, donde platicamos, desarrollamos todo lo que existe para nosotros como producto, cosas increíbles que tú vas a notar por acá, y tenemos una calidad en nuestras presentaciones para que la gente que tú le platiques se le antoje, desde las mismas cajas, porque hemos ganado hasta los premios de toda lo que concierne a toda la caja. Hemos ganado los últimos 3 años los 3 primeros lugares en la presentación de nuestros productos, para que los vayas conociendo. Somos totalmente un diseño muy fuerte que tenemos acá, así que el producto te va a encantar, son combinables con todo y aparte todo el mundo los puede usar, que era lo que queríamos. No somos una parte de medicamentos, somos suplementos que van a ayudar mucho al cambio primero de tu cuerpo, que el cuerpo lo dice todo. Entonces, si en este caso fue el primer producto que entró, y de aquí empezó la evolución de los demás productos, ¿qué fue también lo que permitió con esa parte? Pues nomás imagínate que aparte de lo que te comentaba del hecho del pago de la semana, empezamos con otro pago que para mí era
increíble. Se llama reembolso decembrino. Y este reembolso decembrino, si te darás cuenta, fue algo que empecé a diseñar porque aquí en México la gente entra mucho nostalgia en diciembre. Aquí en México, cuando llegan esos meses, la gente se preocupa mucho. Y al terminar el año, no saben qué hicieron durante ese mismo para que toda la gente pudiera revisar, ¿verdad?, qué sucedió con el dinero que trabajaron. Y llega un momento que la gente se pone tan mal que hay gente que aquí se celebran, gente que celebra Navidades, hay gente que celebra muchas cosas y al final de cuentas la gente no tiene ni para poder pagar, ni para poder comer un pollito rostizado o aquí en México las clásicas cenas que se acostumbran. Mucha gente que la celebra, mucha gente que no la celebra, de todos modos el dinero es indispensable, pero nada más imagínate que aquí al menos en la tercera semana de diciembre desarrollamos algo que todos iban a llegar a todos los hogares. ¿Por qué lo hice? Porque a mí me pasó. Efectivamente, en un diciembre andaba yo por las calles y me metía las manos en el bolsillo, no tenía dinero, no tenía plata, y no sabes qué angustia ver que en todos los lugares hacían reservaciones para comer, en los restaurantes, la gente hacía muy buena alimentación, o la gente le gustaba estrenar posiblemente, o algo así con la plata de diciembre. De ahí se la necesidad, yo me decía, nunca más vuelva a pasar en mi vida que en un diciembre no haya dinero. ¿Qué tengo que hacer? Y empezamos a hablar a una parte que ahora se ha vuelto una revolución, el reembolso decembrino, donde tú solamente pones tu número confidencial de tu tarjeta y hay gente que le aparecen, nada más imagínate, cantidades tan extraordinarias, ¿verdad? Y me da mucho gusto porque hay gente que cuando dices, ¿cómo que aparece tanta cantidad de plata, de monedas, de dinero, de como le quieras llamar? Porque aquí en México, este reembolso decembrino ha hecho que la gente les compra ropa a sus hijos, estrena la casa, paga deudas. Hemos tenido gente que con este reembolso decembrino, sus mejores diciembres como nunca se ha visto en la historia. Es algo que fue algo extraordinario, lo tienes que conocer, lo tienes que vivir, porque aparte es algo que aquí la empresa paga y que nos da mucho gusto como una parte muy histórica de lo que es precisamente el reembolso decembrino. Y eso no es todo. Después del reembolso decembrino hay algo muy insólito que empezamos a revisar. Por ejemplo, ¿qué es lo más creíble para mucha gente? Que tengamos las mejores herramientas para crecer. La gente te ve mucho lo que tú le estás mostrando para crecer. Una cosa que se nos ocurrió muy importante es empezar a diseñar y de repente cuando la gente empieza a firmar los contratos, ¿verdad?, que empiezan a firmar los contratos aquí, nosotros por lo general, cada vez que alguien llega a un rango, en este caso se llama el Grupo Roya, les regalamos una pluma Montblanc, y eso permite que este tipo de herramientas hacen que la gente le dé una seguridad tremenda porque es un regalo que nunca se ha tenido. Yo sé que toda la gente somos una pluma normal, pero lo que hemos hecho en la empresa, queremos que la gente se sienta poderosa con lo que tiene, porque no solamente es el caso de las plumas, les damos computadoras, les damos teléfonos impresionantes para que se vea la tecnología presente, les damos tanta ayuda para que la gente se vea tan profesional, que en ese caso, y mira, y por si fuera poco, autos. ¿Por qué los autos? ¿Sabes qué se siente andar en las calles, andar cargando a tus hijos? Sobre todo así que viene el papá, viene la mamá, y con los niños dormidos para acá, y esos niños cuando están dormiditos y te los traes cargando, aquí en México existe mucho lo que se llama una estación, que es el metro, un transporte público, y bueno, pues aquí tanta gente tan apretadita, estamos aquí tanto calor humano, que de repente pues empiezan a sudar mucho y uno cargando tantas cosas, no podía seguir así la vida. Yo que viví lo que era no tener un carro, para mí se me hizo lo más increíble de repente, ¿por qué no dar carros con cierta calidad de ayuda de parte de la empresa que la pudiera ayudar, ¿verdad? Y que de esta forma, pues ya con un carro en la mano, imagínate tus hijos adentro, tu material adentro, todo lo que quisieras adentro, increíble. Entonces tenemos diferentes calidades y tenemos gente que ha estrenado en este lugar desde 10 y 11 autos que lleva en esta empresa, en los 5 años que lleva con nosotros, ya llevan 10, 11 carros. Ha habido gente que estrena 2, 3 veces al año carro, porque el sistema está diseñado para que tú alcances totalmente este movimiento de tener un auto que la empresa te empieza a ayudar. Así que tenemos tanto para poderte ofrecer, porque queremos ser una empresa totalmente diferente en todo su estilo y en toda su forma. ¿Esto qué es lo que ha hecho? Que ahí no acaba la historia. Fíjate que si algo se tiene en la vida es que a la gente nos encanta prepararnos, pero vamos a empezar por nuestros hijos. Y algo que se nos ocurrió mucho era que aparte de los pagos que tenemos aquí, que es importante, era algo que en México está haciendo innovación. Estamos dando becas a los hijos de los distribuidores para que vayan a escuelas privadas, no escuelas públicas.
no es que sea malo, solamente que si tú sabes que a tus hijos los llevas en escuelas privadas, eso va a ayudar mucho para que ellos sean mucho mejores personas. Eso les va a ayudar mucho para que estén mucho mejor preparados. Yo salí de una beca. Yo estuve en una primaria aquí en México, ¿verdad? Y es la primera base de la educación. Y en esa escuela primaria estuve a punto de no estudiar por falta de dinero. Y si no hubiera sido por una beca que mis profesores me empezaron a ayudar y me acompañó la mamá para que fuéramos a verlos, no hubiera seguido estudiando. Aunque no hubiera hecho mi carrera, no la hubiera continuado si alguien no hubiera extendido una ayuda de una beca. Pero eso me tocó a mí, que tuve la fortuna de que alguien me ayudó. Pero a tus hijos, ¿quién los está ayudando? A tu familia, ¿quién la está ayudando para eso? ¿Por qué no la misma empresa lo empieza a contemplar? Y ahora aquí, al menos en México, pues ya estamos entregando becas para los hijos de distribuidores. Y en Perú, por ejemplo, que es otro de los países que también se ha incorporado mucho con nosotros, pues nomás imagínate que hasta les damos becas para que vayan al gimnasio, porque tienen que ponerse muy guapos, muy guapas, ¿verdad? Porque el sistema que tenemos nosotros, queremos envolver todo lo que empieza a dar muy importante en esta historia. Así que, ¿qué te parece? No solamente esta parte tenemos ahí, sino que ahora ha hecho lo siguiente. Ya estamos en México, de México se empezaron a llevar la información a Perú. De Perú, por ejemplo, empezó en Estados Unidos. Estamos en varios países. De hecho, el sábado inauguramos Costa Rica, que por cierto un saludo en especial para ellos. Ya se empezó la aparición. Ya en Costa Rica comenzamos ya con los dos primeros autos. Voy a estar en Bolivia también igual, que ya empezamos con la aparición de esta nueva forma de generar. A toda la gente se le están tocando lo que es Cromosol. Somos algo diferente. Yo sé que te vas a encargar de buscar a la gente que te hizo llevar acá. Acércate con el equipo más cercano, platícale que te explique muy bien, que es una forma de empezarte a ayudar, porque tenemos servicios no solamente de sucursales, de pedidos para acercarte. Ahorita curiosamente va a pasar algo muy curioso. Este año es nuestro mejor año de la historia. Hemos reventado ventas como nunca se había hecho, nunca había pasado con una empresa con tanto crecimiento, y te platico igual, dirigido, que aunque no lo creas, tiene mucho que ver el corazón de las empresas. Y en este caso, dirigido curiosamente por toda una familia ya grande, son gente que ya estamos de todo un equipo, ¿verdad? Y está aquí Sol Castillo, que es una parte muy importante, que nunca vamos a dejar de cuidarte, de protegerte, porque la empresa sigue creciendo tanto, que vamos a llegar a todos los rincones. Y acuérdate una cosa, el que pega primero, pega dos veces. Si eres de la gente que está escuchando por primera vez esto, busca en nuestros videos, aparece, revisa todo lo que tengas, busca a la persona más cercana, y si vamos a abrir países, muchachos, los que están abriendo países, bienvenidos, porque la historia está continuando. Ya hay muchísima gente, hemos entregado más de 300 autos, ya somos más de 200,000 distribuidores, ya tenemos muchísima gente entregándoles becas y aparte a los niños dándoles también plata para que puedan gastar. O sea, realmente somos sin inspiración. Y París. París, por ejemplo, para mucha gente que nos acaba de acompañar, acabamos de llegar a París. Te vamos a llevar a París siempre y cuando seas tan increíblemente así con nosotros, estés con nosotros, porque aparte, este negocio, que tú lo viste, acabamos de llegar, París, y curiosamente, es un negocio heredable. Es un negocio que pase lo que pase, tu familia tiene que estar protegida. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado. En los trabajos, cuando tú estás en un empleo, el día que dejas de trabajar, se acaba todo lo demás. Aquí en Cromosol y en cualquier lugar, cualquier cosa que te pase, que ojalá eso no pase nunca, pero si algo llegara a pasar y no estuviéramos, esto es heredable. Piénsalo bien por tu hijo, porque de hecho, y la gente se le puede quedar a quien tú nos digas. No siempre tienen que ser hijos, hay gente que es soltera, así como las becas son de los 4 años hasta los 23 años, así es igual. Y París tenemos que ir todos, así que, señores, les voy a platicar que nos da muchísimo gusto que nos estén visitando, que nos estén viendo por todos lados, y vamos a estar contigo cada 15 días, que nos estés viendo, por favor, para que tú sigamos alimentando esta información. Hoy le tuve el gusto y el placer de presentarme contigo. Me da muchísimo gusto haber estado contigo y hoy empieza la nueva historia. Vas a ver un link donde aparece lo que es una Acrobat. Cuando termine esta sesión, tú vas a ver un video que te va a fascinar en nuestra Premier. Y un saludo para toda la gente que está en todos los países. Muchísimas gracias por la confianza, muchachos. Estamos en el mejor momento. Muchas gracias. Que tengan muy buena noche a todos ustedes. Los quiero mucho. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Muchas gracias.